Fue bien difícil, cabildeando para que estos proyectos no pasaran. Y después de cabildear, salir y ir al piquete que estaba al frente porque estaban protestando las feministas afuera. Eso para mí, pues, era, yo llegaba a casa muerta. Yo de verdad que miro para atrás y yo no sé ni cómo rayos yo hice eso en esa etapa. Era como algo bien rápido, bien acelerado. A veces, pues, me sentía asustada. Claro, hubo Este, amenazas, ¿verdad? sí, para mí, para mi familia, yo te digo, en el interior yo casi no comparto esto con nadie, pero siempre estaba como mirando de reojo, hacía lo que me habían dicho porque aquí en el FBI vienen cada periódicamente a darnos un de esto de seguridad. Y, pues, básicamente, recordándome todo lo que el detective me decía para hacerlo cuando llegara al carro, chequear que las gomas no estuvieran vacías, todo este tipo de cosas pequeñas que, pues, la gente no necesariamente tú estás tan pendiente. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet, sin filtros ni tabúes, para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Te saluda Joana Cariz, trabajadora social de Arlington Medical Associates. Hoy hablaremos sobre un tema tan necesario como urgente en estos tiempos, y es el activismo en temas de salud sexual y reproductiva, y cómo este compromiso social nos hace sentir a nivel emocional, físico y mental. Alzamos la voz por nuestros derechos, defendemos el acceso a los servicios de salud inclusiva y apoyamos iniciativas que protegen la autonomía sobre nuestros cuerpos. Pero, ¿qué implica este activismo para nuestra propia vida y bienestar? Si alguien ha estado al frente de estos temas, es definitivamente nuestra doctora Yari Vale. ¿Cómo te sientes hoy, Yari? Muy bien, gracias, Joana. Preguntar, ¿y tú? Cómo fue para ti o en qué momento de tu vida laboral o como médica tú comenzaste a involucrar temas en temas de activismo, verdad, de salud sexual y reproductiva? Pues mira, realmente nunca me había planteado el participar y, ¿verdad? Yendo un poco hacia atrás, pensaba que eso le tocaba a otras personas, ¿verdad? Como muchos médicos piensan, porque pues nosotros hacemos el trabajo y por cuestiones de seguridad, pues muchos médicos, especialmente en el ámbito del aborto, pues no quieren ser la cara de, ¿verdad? De presentación, el poster person o el poster child para eso, porque pues obviamente siempre temen, ¿verdad? Que su seguridad se vea perjudicada. Más sin embargo, pues fue para cuando llegué a Puerto Rico, jamás pensé que en Puerto Rico yo tenía que hacer ese tipo de cosas. Cuando practicaba en Nueva York, yo no hice ningún tipo de activismo. O sea, yo hacía mi trabajo. También, obviamente, estábamos en un ambiente mucho más favorable donde realmente las leyes de Nueva York pues son bastante liberales y Ujú. no hay ese tipo por lo menos no está en tu cara, ese tipo de controversia, más sin embargo, sí el temor a que algo te pasara. Así que por eso, por cuestiones de seguridad más bien, yo creo que muchos médicos, tanto aquí como en Estados Unidos, pues no se envuelven en activismo para nada. Pero vino la ley, la propuesta de ley del Senado 950 en el 2018 y esa propuesta de ley me hizo catapultarme literal en una mesa, ¿verdad? Que terminó siendo el Aborto Libre Puerto Rico, reuniéndome con gente de todas partes de, ¿verdad? Trabajadoras sociales, psicólogas, entidades, Abogada, sí. abogadas, que siempre habían estado y que tenían trayectoria haciendo activismo, como Ujú. por ejemplo la licenciada Ruthie Arroyo. Y pues para mí fue bien interesante estar rodeada de esas mujeres que, pues obviamente compartiendo esas experiencias de ellas previas y se sentía algo bien poderoso ahí. Ahí ¿verdad? Digo, pues esto tengo que ser parte de esto porque
y pues empecé a representar el recinto de ciencias médicas, dicho sea de paso. Ujú, Así fue que yo empecé a ir a la mesa como una persona más, pero, ¿verdad? Convocada por Eva Prado, por otra gente, ¿verdad? Que había hecho de la mesa, pues, lo que eventualmente fue, o sea, eso fue como word of mouth. Ah, ujú, hay que hacer esto, vamos a reunirnos. Y pues, agraciadamente, pues, Profamilias ofreció su espacio y pues ahí fue que nosotros empezamos con las reuniones y ver cómo íbamos a atacar esa ley que era bien amplia, esa propuesta de ley, y que prácticamente era más nefasta que todas las leyes que se presentaron más luego en los próximos cuatrenios. Y pues es ahí donde me doy cuenta de que si no lo hago yo y no soy la voz de ciencia que pueda abonar, ¿verdad? ujú. Desde un punto de vista científico, porque pues habían los aspectos sociales, todo el mundo estaba colaborando ya, pero no veíamos, ¿verdad? Un activismo de parte de la clase médica, nunca se ha visto. La primera vez que yo lo vi realmente fue con un expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que fue el primero que estaba contra la Ley 7. Y me acuerdo de esa marcha que los médicos marcharon con bata. Esa fue mi primera presencia y dije: "Concho, qué chévere", o sea, admirando, ¿verdad? Ujú, Ese tipo de función, porque me parecía algo bien bien importante, ujú. que la clase médica fuera parte, pues, parte de la sociedad, ¿por qué no participar? Nosotros no estamos por encima, nos perjudican las mismas leyes y, pues, eso, pues, me hizo entender mucho mejor que la labor de una médica como yo, pues, también, puede estar en la calle. Y me imagino que con asimismo como darte cuenta que hacía falta, pues, el cuerpo y la voz de, pues, de los médicos, porque a fin de cuentas son en gran medida quienes proveen este servicio. Dijiste que también estabas con mucha gente diferente, activistas, gente de organizaciones, como que asimismo como viste la necesidad como de estar ahí presente, como en ese camino, ¿hubo desafíos? ¿Verdad? Haciendo ese trabajo. Claro, cuando nos reuníamos, yo no entendía, por ejemplo, te puedo dar cosas bien puntuales, una organización que hace mucho activismo hoy Ujú, día, y pues viene de un bagaje, de activismo organizativo, ya con mucha experiencia, pues sugerían unas ideas y yo me quedaba, wow, el wow moment para mí, porque pues pensaba cosas bien positivas. Mis ideas no siempre necesariamente fueron las mejores, porque pues obviamente tampoco tenía esa experiencia en activismo. Yo pues seguía básicamente un plan que se concertaba entre nosotras o nosotres y, ¿verdad? Y pues sugería cosas, a veces con buena que alguien las respaldara, otras que no, pero así siempre fue, ¿verdad? Muy variada la recepción de las ideas mías en cuanto a, por ejemplo, a traer aliadas. A veces yo tenía unas aliadas que no necesariamente las veían como aliadas ujú, en la misma, ¿verdad? En el mismo grupo en que estábamos. Este, no entendía bien las historias de los otros grupos, ¿verdad? Que tenían historias. ujú. Y pues como a veces me resultaba, ¿por qué nos tomamos tanto en tomar esta decisión? ¿Por qué o sea, era bien conflictivo a veces en esas interacciones y yo no entendía mucho de esas situaciones. Y para mí, pues, era un campo totalmente nuevo. Yo aprendí mucho en ese año del 2018 y no dejé de invitar, ¿verdad?, a otras médicas a que se unieran. Y dicho sea de paso, la primera vista que yo voy, que fue la del 950, pues fui con mi jefa en aquel entonces, la doctora Charion Pierre, y fui con la doctora Yailis Medina, y para mi sorpresa, la doctora Linda Lara estaba representando el departamento de salud, que también estaba, ¿verdad?, en oposición al 950. Así que, fue como un despertar, ¿verdad?, en aquel entonces de ver que, concho, esta gente participa, qué bueno que hay otras personas participando, que hay gente respaldando. Me sentí respaldada en ese entonces de la clase médica. Otras cosas iniciativas que sí hicimos, ¿verdad?, para el 950 también, ¿verdad?, convencer a mis colegas, como el doctor de la Vega, Ujú, como el doctor Domínguez, de participar en un anuncio que se hizo aquí, porque el Darlington ha servido para muchas cosas, aparte de servicios de salud, y pues fue bien chévere que hiciéramos eso,
porque, pues, obviamente no era solamente mi cara, y Ujú. eso para mí era bien importante que la academia también pudiera expresarse de una manera pública y visible, en ese anuncio que se hizo, básicamente, escrito por Rosa y demás, pero, pues, que lo acogieron, y lo acogieron muy bien. Y, pues, ese respaldo a mí me hacía sentir como más segura de que estaba haciendo lo que realmente correspondía. Y tú, porque hay veces, ¿verdad? Y yo que también, pues pues me considero feminista y llevo mucho tiempo, pues, rodeada de muchos grupos y en diferentes luchas, como que hay veces que todo se siente bien lejano de lo que pasa en la realidad. Como, por ejemplo, tú que eres la doctora que facilita los abortos, como que pudiste ver un balance entre el trabajo político y de activismo con lo que se estaba viendo con las personas reales en consulta. No sé si me explico. No sé si te entendí bien la pregunta, pero como lo que yo hago en mi realidad con las cosas que las activistas Como piensan. por ahora, es que igual, por ejemplo, ese rol importante que asumiste fue cuando el PS 950 y que, pues, son respuestas a proyectos de ley, que es lo por ejemplo, lo que está pasando ahora con el de las menores, Ujú. que uno ve lo alejado que están esas propuestas de ley a la Ah, no, realidad. claro, claro, sí, definitivamente esas propuestas de ley tú las lees y tú dices, pero ¿en qué realidad están? ¿Esto no es Puerto Rico? Aquí, ¿dónde está? ¿Para quién están escribiendo esto? Y que de momento todo el mundo y los legisladores hablan sobre cómo se hacen las cosas aquí dentro, cuando posiblemente nunca han pisado un lugar Exacto, como también este. obviamente se llenan la boca diciendo cosas que realmente no son la realidad, y eso es cierto. O sea, lo pintan mucho más, feo de lo que es, hostil, lo Ujú, pintan bien hostil, para llevar un mensaje, pues, que sea totalmente negativo y que no haya ningún tipo de como de grieta donde alguien puede decir: "No, pero mira, este servicio es esencial, este servicio es de salud, ujú, a mí me resulta chocante mm, cuando los legisladores escriben cosas y a veces uno piensa que es como cuando un abogado está escribiendo una deposición en tu contra y tú te lees ahí en ese escrito y tú dices: "Diablo, yo soy un mal médico", porque de la manera en que está escrita te sorprende de que alguien te describa de esa manera. ujú. Pues literal, uno se siente así como que: "Diache, pero ¿por qué escriben O estas como si cosas fuera un aquí?". Un criminal. criminal, claro. Y pues básicamente tú hacer soltar ese paquete diciendo: "No, espérate, esto no es lo que realmente pasa", y poder ilustrar, ¿verdad? Lo que pasa y bajo qué complejidades se hacen las terminaciones de embarazo. Por ejemplo, para el 950, pues fue bien vital que el recinto de ciencias médicas en su totalidad se opusiera. Y Ujú, nosotros tuvimos el aval del rector. O sea, él firmó la carta. ujú, O sea, que para nosotros eso fue bien alentador, tener ese respaldo académico, a pesar de que obviamente, pues, el recinto es una multitud de especialidades y no todo el mundo está afianzado con cómo es que pasa, cuáles son las particularidades de mi especialidad, etcétera, etcétera. Me pareció algo bien bien chévere y que nunca había experimentado, nunca ese respaldo. Pero, ¿verdad? Las cosas no son totalmente así, porque, pues, mientras más uno está en la palestra pública, que fue lo que me pasó después, eh, claro, mm, eso mismo te iba a preguntar. Asimismo, como conociste mucha gente nueva, empezaste a trabajar el tema del aborto desde otra perspectiva y te diste cuenta que tu voz hacía falta ahí, todas esas cosas positivas. Por otro lado, ¿cómo fue para ti o cómo impactó en tu vida y en tu carrera, verdad? Y en tu salud física, emocional, familiar, como asumir este nuevo rol de no nada más ser doctora que hace abortos con todo lo que eso implica, sino, ser vocal, poner tu cuerpo, poner tu cara, salir en prensa, en el periódico. pues, nunca, o sea, cuando lo empecé a hacer fue impactante ver la receptividad. A veces uno se quedaba medio desilusionado cuando veía cómo salía redactada la noticia o cómo salía, ¿verdad? La edición.
de cualquier cosa que uno grabara, porque, pues, a veces no era realmente lo que uno dijo, ¿verdad? A ciencia cierta, y pues eso pasa, y pasa mucho. Y pues, a veces pues, es que era como una ruleta, me sentía como en una montaña rusa. Ujú. A veces uno tenía unos pics buenos, por ejemplo, a veces me entrevistaban de medios como Todas, que yo sé que es un medio súper feminista y se distingue por los derechos sexuales y reproductivos y siempre los lleva a flor de piel y Y pues hacer eso es periodismo con importante. perspectiva de género, sí. Exacto. Y entonces, pues ya uno se siente más cómoda, pero periodistas en El Nuevo Día, en El Vocero, las preguntas que te hacían eran como que yo me acuerdo una vez que aquí me preguntó una reportera en esta sala, que si era lucrativo lo que yo hacía. Y yo le contesté, bueno, si es tan lucrativo, yo no veo a muchos doctores corriendo a hacer lo que yo hago. Ujú, Realmente no es necesariamente totalmente lucrativo, te puedes mantener, pero no, o sea, tuve que ser fiel y honesta. O sea, no es como que no lo harías por eso nada más. ujú. ¿Entiendes? Y si fuera así, pues mucha gente estaría en esta práctica. Y no lo hay, a pesar de que, ¿verdad? Nosotros hemos ido entrenando médicos a través de los años y yo no veo aparte de que sí, pues las clínicas ahora tienen un poquito más de gente que con doctores que pueden contar, que eso es un plus brutal. Definitivamente no hay más clínicas abiertas. Y mi esperanza es que esas personas, pues, lo practiquen de manera individual en sus prácticas Sí, clínicas. que eso tiene que ver con muchos de los mitos de exacto, que se hace Sí. por el dinero, que lo hacen los médicos que pasaron la escuela de medicina raspando, Y nada, y y todo hablando eso. también de, ¿verdad?, de lo que vino después, que cuando, ¿verdad?, en el 2021 cuando me tocó de poner otra vez frente a la Comisión de la Mujer en el Senado, Ujú. ahí fue bien difícil, porque la senadora Rodríguez Bebe llevó su propio camarógrafo, me grabó, editó y lo puso en Facebook. Sí, lo Y ya entonces recuerdo. ahí yo creo que empezaron los problemas más grandes para mí en términos de seguridad. Y para tu Y para familia. mi familia, sí. Los comentarios que hacía la gente, yo casi no le leía porque no quería abrumarme más de lo que ya estaba abrumada. Bastante ya uno tener que estar peleando estos proyectos, tanto escribiendo las deposiciones, tanto escribiendo los memoriales explicativos, más encima leyéndolos, más encima, compareciendo, sacando tiempo para eso, que fue bien difícil, cabildeando para que estos proyectos no pasaran. Y después de cabildear, salir y ir al piquete que estaba al frente, porque estaban protestando las feministas afuera. Eso para mí, pues, era, yo llegaba a casa muerta. Yo de verdad que miro para atrás y yo no sé ni cómo rayos yo hice eso en esa etapa. Era como algo bien rápido, bien acelerado, como te digo, me sentía como si fuera un futbolista tackling, porque hay un montón de gente que Sí, está en el medio, así. A veces, pues, me sentía asustada. claro. Hubo Este, amenazas, ¿verdad? sí, para mi familia, yo te digo, en el interior, yo casi no comparto esto con nadie, pero siempre estaba como mirando de reojo, hacía lo que me habían dicho porque aquí en el FBI vienen cada periódicamente, ahora ya no sé si van a venir con Trump, pero a darnos un de esto de safety, de seguridad. Y pues básicamente recordándome todo lo que el detective me decía para hacerlo cuando llegara al carro, chequear que las gomas no estuvieran vacías, todo este tipo de cosas pequeñas que pues la gente no necesariamente tú estás tan pendiente, que no esté pendiente del celular, que esté pendiente a mis alrededores, que cuando llegue a mi casa me baje rápido, que no esté pendiente al El celular, chaleco antibalas. chaleco antibalas, después vino eso, o sea, ya yo sentía como que ya se había desbordado un poco, ¿verdad? La situación con respecto a mi seguridad y pues también tuve que poner Contratar el el guardia. guardia. Y pues por 6 meses en lo que esos 5 proyectos, los 4 proyectos malignos que estaban ¿verdad? En votación y eso duró hasta el 2023. O sea, que pasé 2 años bien difícil, poniendo cortinas en mi casa, volviendo otra vez a contratar la de esto de alarma, todas esas cosas, ¿verdad? Para uno sentirse un poquito más seguro. Y no sabiendo realmente el impacto emocional que le produjo a mis hijos verme en chaleco antibalas, que le producía a la gente, porque obviamente se notaba, aunque yo lo llevaba debajo de mi camisa, se notaba que tenía como un bulto horrible ahí, aparte que pesaba 9 libras.
Eso también era como que, diablo, esto era incómodo. Y pues, dejarlos así en la escuela. No, y también yo recuerdo cuando a Joan Rodríguez Bebe se le reclamó que haya puesto tu seguridad y tu vida y la de tu familia en riesgo, que no eres la única persona con la que ella ha hecho esto. Claro, Em, y cómo las personas pueden como que ningunear esa preocupación de, ¿verdad? Y esa acción para protegerte que maybe hubo personas que te dijeron como que: "Ay, no estás exagerando". sí, hubo personas que me dijeron que sí estaba exagerando. Yo sí también vi, por ejemplo, un cambio en comportamiento de mi familia en la marea verde en el 2022, me parece que fue la marea verde, Ujú, en mayo, primero que Amnistía me estaba protegiendo ujú, y segundo, pues, mi papá era casi mi guardaespaldas. ujú, Estaba pegado a mí todo el tiempo, no me pedía ni y mi esposo. Así que realmente eso fue un cambio también de ver esa preocupación, ¿no? De ellos, pues, a mí nada, me hace tragar hondo a veces, porque yo digo: "Diablo, ujú, a lo que uno expone a la ujú, gente por lo que uno cree". Y pues, a mí se me hace bien difícil. Yo realmente hasta el sol de hoy, no sé si y yo le pregunto a mis hijos, porque, pues, obviamente los papás comentan y los hijos llevan a la escuela lo ujú, que y yo a veces me pregunto si alguna vez alguien le hizo un comentario indebido a mis hijos cuando eran más pequeños sobre ujú, mí y cómo ellos se sentían, ¿sabes? ujú, Sí, fueron unos años bien tristes, de ujú, verdad. En cuanto a eso, entraba por detrás, siempre entro por detrás, pero cambiaba de carro más frecuentemente, la ruta también, todas esas cosas que te dicen que hagan y que obviamente también el NAF, ayuda, ¿verdad? A que uno desarrolle, casi una rutina de seguridad, básicamente. Pero sí, para mí, pues, fue difícil y pensar, ¿verdad? Que eso puede influir en cómo se siente la gente a tu alrededor. Juan me dijo que mi esposo me dice: "Quítate de Facebook, no veas más nada, ujú. porque en verdad que está". Entonces, sí, muchas de estas cosas que uno piensa que, pues yo se las mando al FBI. No, no pasa nada, porque a menos que te digan que haya y eso, pues, puede ser bien arbitrario. Y en las redes sociales la gente es bien cruel porque está Exacto, escribiendo desde el sí. otro lado de la computadora o el Sí, sí, teléfono. eso es cierto. Es como se presta para mucha crueldad, mucha juzgar, Sí, es amenaza, amenaza, sí. em, Inclusive cuando ya el guardia estaba aquí, hubo una amenaza y yo no tenía Facebook. Juan puso un comentario debajo de publicaciones. una publicación que hizo alguien de Jay Fonseca sobre un reportaje de Rodríguez Bebe. Y ahí apareció este señor diciendo, ustedes no deberían existir. Ujú, Y cuando el guardia de seguridad, yo le dije, mira, tú puedes investigar esto. Y te resultó ser un policía del área oeste del Puerto Rico. Que lo que tenía en las redes era algo bien antisocial, tenían 2 fotos nada más. Y una de ellas era haciendo esto, el saludo a Hitler, horrible. Yo me frisé. ujú, Porque, pues, ¿sabes? En Estados Unidos ha pasado y yo vengo de una claro. residencia donde eso pasó. Eso, otra cosa que iba a decir, como que la gente puede decir como que: "Ay, mira, por Dios, qué exagerada", pero han muerto gente, han asesinado doctores, trabajadores de clínica, personal clínico de recepción, como que esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado hace relativamente poco tiempo, hace 2 o 3 años, así que siempre son proveedores que pueden ser o personas, ¿verdad?, que pueden ser un target. Y Claro, y aquí nunca se ha registrado, que yo sepa, alguna intento de asesinato a ningún doctor, pero en Puerto Rico, en los años 90 las clínicas fueron vandalizadas, incluso se cometieron actos que se llegaron a clasificar como actos terroristas. correcto. Se Eh, plantaban frente a las clínicas y los sí, arrestaban. Hoy día, pues, la policía, a pesar de que existen las mismas no tan vehementemente como en los 90, pero sí, todavía se sigue protestando frente a las clínicas y desgraciadamente la seguridad policíaca ha sido mínima o ninguna, porque, pues, no conocen las leyes, no hay tantos policías como antes, o sea que ujú,
francamente, no hay el adiestramiento indicado para cuando estas cosas suceden, que ellos sepan claramente dónde se está violentando la ley. Y, Ujú. pues, resulta bien triste ver que la seguridad que tú supones que el Estado provea, pues, no te protege, definitivo. Y entonces, para ir terminando, ¿verdad? ¿Cómo ahora mismo estás involucrada en el activismo? Si has tenido que, como reformular el tiempo que tú quieres invertir en esto o que puedes. Pues mira, sí, yo pienso que mucho del activismo que llevamos a cabo hoy día es a través del podcast, podríamos decir, ¿verdad? Para amplificar las cosas que solemos decir en la consulta, pero también yo me dedico mucho a educar tanto profesionales de la salud, doctores, ¿verdad? En lo que es el aborto y también a estudiantes de medicina. Yo me acuerdo la primera vez que con el 950 fuimos a hacer una marcha al recinto de ciencias médicas y habíamos como 30 personas, Sí. pero era un logro porque realmente el recinto nunca aún en las huelgas estudiantiles de la UPR, nunca habían utilizado ese mecanismo como para provocar un cambio o para, denunciar algo. Y para mí, pues, me lo sentí bien chévere que residentes fueran, Ujú. y que fueran estudiantes de medicina Y médicos, y las médicos fotos que me nos están por ahí. respaldaron también, y eso fue, como un despertar un poquito. Luego ya, pues, obviamente sabemos lo que pasó hace 2 años con la rectora, que querían imponer desde la presidencia, y muchos de los estudiantes de medicina, de salud pública, de todas las, ¿verdad?, las facultades, pues, estaban protestando allí, y eso es un cambio. Para mí es un cambio crucial, donde la gente, pues, pueda ser más vocal a pesar de ser médico. Que el ser médico, pues, no sea una de estas exclusivas donde nosotros no tenemos que hacer eso. Pues no, sí lo tenemos que hacer. Y eso es algo que es importante que los estudiantes de medicina se lleven, que, ¿por qué? Porque nos quitan los derechos, si no, y pues sí hay otros foros donde uno puede participar, pero también puedes participar en ese. No estás excluido de participar en ese. Y es algo que nos convoca, que nos tiene que mover a hacerlo. Así que sí, para los estudiantes de medicina y todo el mundo que se quiera involucrar, ¿verdad?, en lo que es el activismo, ya sea ambiental, ya sea por los derechos sexuales y reproductivos, eso es una aportación súper valiosa a la sociedad, y para mí que es importante como clase médica que nos distingamos también por eso, ¿verdad? Hubo en los médicos de los 1800 hacían eso todo el tiempo, Betances, por ejemplo. Ujú. Así que no dejemos, ¿verdad?, caer esa tradición de que nos importe en dónde ¿verdad?, donde nosotros hacemos medicina. Para mí eso es súper importante, y ver de la Escuela de Salud Pública. Recientemente participé en el foro, como panelista, y estaba lleno. Yo he participado en ese Mm. foro antes, hace 2 años atrás, y eran 5 personas o 6 y este foro estaba bien lleno, y yo estaba que me quitaba el sombrero, porque yo dije: "Guau, qué bueno ver gente Ujú. envuelta", y que la gente sí le preocupa más de lo que uno cree estos temas, definitivo. Y tú sientes que asumir este rol, ¿verdad? Porque tú, eres profesora en la universidad, acá vienen a rotar estudiantes, residentes. ¿Tú sientes que todo ese tiempo, todos esos esfuerzos, los buenos momentos, los malos momentos, han aportado a crear un cambio, por lo menos dentro de ese nicho de esos profesionales de la salud que están creciendo? Subiendo, sí, yo pienso que sí, especialmente cuando uno ve, por ejemplo, estudiantes de medicina envueltos en cambios, estructurales de cómo debe ser la medicina en Puerto Rico. Hay un grupo de estudiantes que se ha unido para revolucionar, ¿verdad? Si es acogida, si, ¿verdad? Si pueden, hacer un proyecto de ley que vaya con ese fin, para que la medicina sea una mucho más progresista, que vaya a todos, que no hayan niveles de cuidado para una población y para otras menos, mejorar, yendo hacia la medicina universal. Ujú, Y eso sí lo vimos, o sea, lo vemos con los estudiantes de medicina que están envueltos en ese ámbito particular, pero es lo que le apasiona, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos
mucho que decir sobre eso, porque estamos ahí atendiendo a los pacientes y sabemos lo que pueden y no pueden hacer a medida que lo que los recetamos, pero no pueden porque el plan médico esto, porque, el hospital lo otro. Y es bien difícil, Claro. cambiar esto y toma tiempo, pero no debemos claudicar, porque si no, pues, nosotros, ¿verdad? Nos erosionamos nuestra propia autoestima, nuestro compromiso con la sociedad, y para mí eso es súper importante. El llamado, ¿verdad? A defender a nuestros pacientes, ante todo. Y eso para mí, es una de las cosas que todo estudiante de medicina, que todo profesional de la salud tiene que tener. Y no, o sea, y más allá de defender a los pacientes, también poder sostener que estén aquí, porque ahora mismo hay una crisis de salud tan grande y los planes médicos que una pelea bien grande, que le aprueben los medicamentos a Ujú, los ujú. pacientes, que le cubran los medicamentos, les devuelven las recetas y pues nada. Y nada, para terminar, yo creo que es importante decir que asumir un trabajo de activismo es agotador y que hay que hacer esfuerzos, ¿verdad?, para poder tener un balance Y sostenerlo. y sostenerlo, especialmente, por ejemplo, nuestra parte que estamos haciendo trabajo de primera línea, que estamos porque la doctora comentaba que yo tenía que ir para aquí y para allá, para las vistas, ajá, mientras no atiendes Exacto, pacientes, exacto. porque hay que cerrar la clínica para tú ir al Capitolio a deponer Ujú. o a ir una marcha, y las pacientes también se aparecen por allá. Pero yo siento, ¿verdad? En en esta burbuja de luchar por los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente con el aborto, que a veces, o la mayoría del tiempo, se espera que quienes peleemos por esto seamos las mismas que estamos Haciendo el sosteniendo servicio. las manos, Sí. haciendo el aborto, Ujú. y es agotador. A mí cuando me preguntan: "¿Qué ayudas económicas están dando a las pacientes que necesitan abortar? ¿Por qué yo no sé nada?". Y yo: "Pues busque información". O ¿verdad? Ocupémonos, como que, agotador. Estamos trabajando todos los días hacemos abortos, todos los días sostenemos manitas, todos los días levantamos fondos, tenemos que pelear, tenemos que bregar con los ataques políticos, y sí, es abrumador. Sí, yo pienso que tienes razón. O sea, una se agota y, pues, por eso es que también uno deja algunos frentes. Yo, Ajá, pues, el año pasado dejé la mesa de aborto libre, pues, por situaciones personales que surgieron en mi vida que tenía que priorizar. Y esa, ¿verdad? Es una prioridad para mí, que son mis hijos, mi familia, y, pues, me he dedicado entonces a hacer otro tipo de activismo un poco más centrado ya en los que van subiendo. Pero sí no dejo de ir a marchas, sí no dejo de claro. usar mi pañuelo verde, siempre así pienso que De soy ejemplo, hablar, ¿verdad? Para muchas claro. otras personas que están mirando este tipo de prácticas diferentes y que se puede llevar a cabo en cualquier especialidad de la escuela de medicina, en donde usted esté, ya siendo, no importa la edad tampoco, o sea, mucha gente piensa: "Eso es para las mujeres de edad reproductiva", pero Ujú, no, porque si usted tiene familia, tíos, abuelas, sobrinas que van a estar en edad reproductiva, usted tiene que preocuparse por todo lo que está pasando ahora mismo. Y uno no puede claudicar, porque cuando usted creció también hubo luchas y uno tiene que ser agradecido and pay it forward, ¿verdad? sí. Es dar esa energía para adelante para que las próximas generaciones la sigan moviendo, porque no se puede caer, esto no nos lo dieron, no lo luchamos Ujú, y, pues, definitivamente, hay que seguir luchando, no podemos dejarlo. Y no sé, hay gente que hace blogs, que hace contenido en redes, eso ujú, también es una manera de, ¿verdad?, de ser activista, de sacar voces, ocultas, historias ocultas, de que pueden cambiar las opiniones de la opinión pública por historias que conmueven. Eso es importante también. Yo pienso que el activismo, por ejemplo, por decirte a alguien, Bianca Grulao, que ella en claro. verdad ha explotado siendo periodista unos temas que a profundidad, que pues mucha gente pues no, como que le pasan por un headline y ya, y no se preocupan, y de dónde viene eso y por qué, y ella pues sí, y sigue escarbando. Y eso es importante, porque le da mucha más validez ¿sabes? Y peso a las cosas que ella denuncia. Así que lo mismo uno tiene que hacer.
Sí. siguiendo ese ejemplo, las cosas que uno domine, ya sea escribiendo en el periódico también, que también lo hago, columnas, lo que uno pueda para cambiar, ¿verdad?, la opinión pública y dejar ver que lo que uno hace no es, que la ciencia sigue siendo muy valiosa, que yo sé que en las últimas décadas mucha gente, duda muchas cosas de muchos avances tecnológicos o de todo, pero sí seguimos siendo, ¿verdad?, a donde el go to para salud. Ujú. Así que me parece que eso también, para que nosotros nos movamos para tener más contacto y ser esa parte educativa, ser mucho más, efectiva. Sí, y ya, y pues nada, yo creo que para cerrar, hacerle una invitación a toda la gente que se preocupe. No dejen de ir al psicólogo, a los terapistas, por favor. También, que se preocupe por estos temas, ¿verdad? Todas las personas que estamos en edad reproductiva, pero cualquier persona, porque a fin de cuentas, ¿verdad? Algo que impacta a todo el mundo. Estos próximos 4 años van a ser bien difíciles, así que necesitamos como meter mano, siendo respetuosos con nuestros propios límites Claro, también, claro, sí. para cuidar nuestra salud mental y física y emocional. Pero sí, vamos a necesitar pelear mucho. Eso es así, y organizarnos y ser estratégicos y todas esas Sí, cosas. Así que no dejen la lucha, es algo que se puede hacer. y si nunca te has unido, pues es momento. Eso es así. Gracias, Yari, por compartir tu conocimiento y por motivarnos a reflexionar sobre cómo el activismo en salud sexual y reproductiva puede influir en nuestra vida diaria. El compromiso con los derechos y la equidad es parte fundamental de nuestro bienestar y de la transformación social. Sin embargo, siempre debemos cuidarnos y buscar apoyo cuando lo necesitamos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Si tienes preguntas, si quieres que las contestemos aquí, escríbenos por Instagram a Darlington Medical. Hasta pronto. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.